Y lo presentaron, dicen ellos, luego cuando Parrilli hace este comunicado tratando de desmentir, que en realidad terminaron de confirmar toda la información de Hugo Alconadamón, que las dunas también es propiedad de Néstor Kirchner. Pero ¿cómo es? La gerenciadora Valle Mitre lo que hacía era facturación, el 90% aproximadamente de la facturación de Valle Mitre iba a 7 empresas de Lázaro Báez. Es decir, Lázaro Báez y sus 7 empresas le garantizaban a los hoteles de Cristina Kirchner el 90% de su facturación. Eso, digamos, un contrato legal, eso es más allá de la cuestión de fondo que vos decís que se está investigando. Hay observaciones que no son legales, Ellos iban y decían, yo quiero reservar todas estas habitaciones. Exactamente. Convengamos que todo el mundo sabe en Calafate que son hoteles fantasma prácticamente. Porque no es que se amontona la gente. Movimiento, no, tienen prácticamente Ahora, Mariana, el tema es así. Lázaro Báez era un empleado bancario. Exacto. Forma una empresa, empieza a recibir contratos de obra pública por parte del gobierno provincial y el gobierno nacional. Sí. Y parte de ese dinero él compra habitaciones, alquila habitaciones, hace reserva de habitaciones en los hoteles de los Kirchner. ¿Parte de ese dinero entonces se deriva a los Kirchner? Exactamente. Nosotros cuando hicimos las denuncias por enriquecimiento ilícito decíamos que estaban financiadas con la obra pública de Santa Cruz. Cuando se denunció la asociación ilícita y lavado de dinero, luego del programa de Jorge Lanata, dijimos que era también producto de los 500 millones de dólares de los fondos extrapresupuestarios que jamás supimos dónde están, y también parte de la obra pública. Recordemos que Lázaro Báez fue beneficiado con 27.000 millones en concepto de obra pública. Y yo les invito a todos ustedes a recorrer la provincia de Santa Cruz, donde no hay agua, donde no hay cloacas y donde no hay energía. Esta es la consecuencia de los 27.000 millones. Luego vimos las bóvedas, que luego Lázaro hizo raíz diciendo que allí había una vinoteca. Y luego cuando se muestra esto, ¿qué es lo que hace Lázaro Báez? Se presenta ante el juzgado de Santa Cruz en una especie de autodenuncia, ratificando la información que había desarrollado Hugo Alconadamón. Y aquí hay algo que yo quiero remarcar. Recordemos que Askenazi Vera, la juez de facto que está usurpando el cargo de la juez Ana Álvarez, recordemos que fue removida con muchísima celeridad cuando toma nuestras denuncias, es quien supuestamente iría a investigar a Lázaro Báez. Esa jueza, que es joven, creo que tiene 38 años, militó en el Frente para la Victoria. Es militante de la Cámpora, sin ningún tipo de experiencia, y en realidad fue la persona designada para remover a la jueza Ana Álvarez cuando fue la primer jueza en el país que da lugar a nuestras denuncias por lavado de dinero. Ahora, o sea, una jueza de la Cámpora, según tu óptica, sí, una jueza de la Cámpora es la que tiene que decidir sobre el pedido de censura a los medios. Exactamente, es una jueza de la Cámpora. Pero además... Es decir, que es factible que falle a favor de, o se le dé la razón a Báez. Probablemente. A ver, hemos visto varias cuestiones, ¿no? La suspensión del fiscal Campagnoli. Hay varios datos de seria gravedad institucional, de golpes institucionales sistemáticos que han primero hecho en Santa Cruz, cuando nosotros advertíamos la nacionalización de las políticas que habían llevado adelante en Santa Cruz, con las violaciones sistemáticas en las reformas de la Constitución, la ampliación del Consejo de la Magistratura y la cooptación total y absoluta de la justicia. Vos sabés que tanto en el fuero provincial como en el federal son absolutamente todos, o personas que son familiares directos. Tenemos el caso de Natalia Mercado, que es fiscal en el Calafate y es la hija de Alicia Kirchner, sobrina de Cristina Kirchner. ¿Y esta jueza la conocía a la hija de Alicia Kirchner? Por supuesto, son todos militantes. Luego tenés a López Lestón, prima, hermana de Néstor Carlos Kirchner en la Fiscalía Provincial en la provincia de Santa Mariana, ¿qué cantidad de, digamos, con esta operación Lázaro Báez contrató, digamos, habitaciones en los hoteles de los Kirchner? Según la información, son 14,5 millones de pesos en término de 2 años. Estos contratos eran con cláusulas reservadas, que eso es lo que llama la atención y eso no es legal, y además estaba en dólares. Y en función de cómo iba variando el dólar, se iba modificando esa tarifa. Ahora, vos nos decías que para los que viven en la provincia de Calafate son hoteles fantasmas. Son hoteles fantasma. Lo único movimiento que se registra, y esto te lo cuentan personas de la localidad, es cuando viaja Aerolíneas Argentinas y la tripulación duerme en esos lugares. Casi nada, muy poco. Son verdaderamente, eso le dicen, ¿no? Que son hoteles fantasma. Entonces, que tenga un 90% de ocupación realmente, y menos aún con las empresas de Lázaro Báez. Ahora, Lázaro Báez, al hacer esta presentación para censurar la difusión, ¿no?, de estos hechos, las investigaciones, o el hecho, digamos, porque si esto, vamos a aclarar a la gente, si esto la jueza le da razón,
habría problemas para hacerte una entrevista a vos, por ejemplo. Exactamente. Porque nos estaríamos exponiendo a una multa de carácter económica. ¿A quién encubre Lázaro Báez? ¿A él mismo? A la Presidenta de la Nación. ¿A la Este Presidenta? informe da cuenta de lo siguiente, de la vinculación directa. Nosotros, se hablaba de testaferro. Lázaro no es un testaferro, Lázaro es un socio, son socios. Lázaro es la cara visible de los negocios espurios y del enriquecimiento exponencial del matrimonio Kirchner. Y de esa forma intentaron, con estos artilugios contables, tratar de justificar el crecimiento exponencial que tuvieron. Porque convengamos que durante toda su vida estuvieron en la función pública. No es cierto que en la actividad privada, llámese, cuando tenían su estudio de abogados, podrían haber amasado esta fortuna, que además fue con la 1050. Convengamos que tampoco fue... No, además muy ellos, legalmente. digamos, declararon al inicio de la gestión, no me acuerdo el monto de un patrimonio que creo que era de 3 millones de pesos, y ahora ese patrimonio se multiplicó, si bien se ha subdividido por el tema de la herencia, de la muerte de Néstor Kirchner, debe estar arriba de los 80 millones de pesos en total, ¿no? Mira, el tema es este, ¿no? Yo creo que no deben haber registros en la historia argentina, siempre teníamos de parámetro al gobierno de Menem, y creo que Menem, al lado de los Kirchner, es un bebé de pecho. Me parece que ¿Cómo es eso? Va a repetirlo, ¿verdad? Esto se dice folclóricamente, ¿no? Que Menem, al lado de los Kirchner, terminó siendo un bebé de pecho. Este es el gobierno más corrupto de la historia argentina. Lo que nosotros hemos visto en Santa Cruz, y por eso siempre los invito a ir a la provincia más rica del país, donde se evaporaron los 650 millones de dólares de los fondos extrapresupuestarios, fue la más beneficiada en concepto de obra pública y el dinero está en bóvedas o en paraísos fiscales. Vemos la situación económica en la Argentina y en la provincia de Santa Cruz, vemos el crecimiento patrimonial exponencial de, por ejemplo, un cajero de banco como Lázaro Báez, que en 10 años se convierte en un multimillonario. Él es un solo ejemplo, hay muchísimos más ejemplos que dan cuenta que el dinero ha ido a manos de muy pocos, que en realidad no ha habido igualdad social, ni mucho menos, y que en este sentido digo, en Santa Cruz siempre decimos lo mismo y no nos vamos a cansar de repetirlo. El problema no es que falte dinero, sino que sobran ladrones y necesitamos justicia. Es fundamental en nuestra Argentina recuperar la justicia. Está en serio riesgo el orden republicano. Esto es una realidad. En Santa Cruz yo hoy me encuentro en una especie de exilio cívico. Los jueces se recusan y no toman mis denuncias, pero sí toman las denuncias en mi contra. Y pasa la suspensión del fiscal Campagnoli, que lo suspenden por investigar. O sea, sos como una perseguida judicial en Santa Cruz. O sea, es que esto ha ido al Consejo de la Magistratura, fue presentado allí y no quieren tratarlo. Nosotros tratamos el tema de la inconstitucionalidad de la designación de esta juez Askenazi Vera. Presentamos un recurso también ante el Consejo de la Magistratura por denegación de justicia. Ni siquiera la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia quiere tomar nuestras denuncias. Entonces, en este sentido, me encuentro con un montón de material y de información que no puedo llevar a la justicia. Primero porque se recusan, después porque el que investiga es castigado por el poder político, porque hay una vinculación directa entre el poder político y el poder judicial. Mariana, vos que conocés Santa Cruz y cómo se mueve el poder judicial, el modelo de Santa Cruz, de la justicia de Santa Cruz, ¿los Kirchner lo llevaron a la justicia nacional, a nivel nacional? Sí, lamentablemente sí. Nosotros lo veníamos advirtiendo, en algún punto teníamos la esperanza de que no suceda, pero lamentablemente sí. Yo he caminado los tribunales aquí y he ido al Consejo de la Magistratura también, nacional, pidiendo que se muevan algunas denuncias y algunas cuestiones, y lo que nos dicen es que no pueden hacer nada, que están atados de pies y manos. Y la verdad es que el rol de la justicia hoy es determinante para poder proteger a la República Argentina. Evidentemente lo que vos decís, digamos, el ataque al fiscal Campagnoli estuvo el miércoles pasado acá, pasó con el fiscal del caso Chicone, ¿no? Rívolo, sí, que también lo lograron apartar. Está en la mira el fiscal Marijuán. Son acciones que apuntan a ordenar, disciplinar aún más una justicia, y bueno, que muchos jueces están sospechados de recibir fondos de parte de la CIDE. Pero se equivoca, ¿no? el Poder Judicial. ¿Sabes por qué? Porque en realidad el miedo hoy pasó para otro lado. Todo este tipo de acciones que hace el Poder Político hoy es producto de la decadencia y del fin de ciclo del kirchnerismo. Hay declaraciones que lo que muestran es la fase senil del relato, ¿no? Cuestiones que uno observa y ve y que te dicen que no son o que no existen. Lo que sucedió el otro día, ¿no? con los muertos
producto de los saqueos, y la Presidenta de la Nación festejando y bailando. Es la fase senil y la fase terminal del relato. Ahora, el miedo está del otro lado. Si no, Lázaro Báez no comete estos errores. Claro. Si no, no suspenden al fiscal Campagnoli. Si no, no hacen las cosas que están haciendo. Ahora, tienen mucho que esconder. Mariana, vos decías, bueno, Lázaro Báez es uno. ¿Qué opinión te merece el acuerdo que hizo Macri con Cristóbal López, y en el cual el gobierno también se le ha condonado 2.000 millones de pesos en el momento que aumentaron el ABL en la capital federal, ¿no? O sea, a la gente le aumentó el ABL, a Cristóbal López, zar del juego, le condonaron 2.000 millones de pesos. Cristóbal López es la garantía de la jubilación de Cristina Fernández de Kirchner. La realidad es que Lázaro Báez es un porcentaje muy ínfimo, es quizás lo más visible y fue quizás también lo más limitado, digamos, y berreta, si lo queremos llamar de alguna forma, en la forma de armar sus negocios y mostrarlos. Lo más burdo. Fue bastante burdo, sí, es que es una persona muy limitada. La diferencia con Cristóbal López, Cristóbal López ya venía, sí, con experiencia, es un empresario que fue extraordinariamente beneficiado por el kirchnerismo, y ahí hay que observar la figura de Romina Mercado. ¿Quién es Romina Mercado? Es la sobrina de Alicia Kirchner, que gerencia uno de los holding y custodia allí los negocios que comparten Cristóbal López con la familia Kirchner. Entonces, a mí me gustaría en realidad que a partir del día de la fecha, porque hoy todo el mundo se le anima a Lázaro Báez, y me parece que aquí hay que empezar a investigar profundamente es a Cristóbal López, que sabemos que ha sido extraordinariamente beneficiado con muchísimos negocios. Mariana Zubik, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Nosotros hacemos la pausa. Después de la pausa, Daniel Scioli responde a todos los problemas, todos los temas que están en la actualidad. Daniel Scioli en A Dos Voces.